Buenas tardes para todos. Ya vamos a dar inicio a este espacio en el que hablaremos acerca de la planeación y estructuración del sistema de gestión, teniendo en cuenta mecanismos o sistemas de control y prevención del COVID-19. ¿Listo? La idea de este espacio es que podamos conversar alrededor de esta temática, que podamos tener unos elementos que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema de gestión y entender que no es, que si bien es una situación que nos puso en un contexto totalmente diferente, tenemos que darle continuidad a ciertos elementos que hemos venido trabajando, a ciertos aspectos que se han venido trabajando en las empresas. Hoy específicamente, vamos a tener a Andrés que nos va a estar acompañando. Vamos a tener dos momentos en este video chat. Un primer momento donde hablaremos sobre toda la temática que tenemos preparada para ustedes y un segundo momento donde tendremos el espacio de preguntas. ¿Listo? Hay dos partes por las que podemos conversar. Es ideal que solamente nos hablen por el espacio de preguntas y respuestas. Vamos a hacer una prueba, una validación de audio y video. Le voy a pedir por favor a las personas que nos están escribiendo que nos confirmen si nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Carolina Serrano dice que no, pero sí se escucha y se ve, se escucha perfecto, confirmado, perfecto, se escucha, o sea que estamos bien. Confirmado audio y video. Bien, bien, bien. Listo, estamos bien. Listo, perfecto. Voy a apagar entonces la cámara un ratico para poder tener mejor conexión y para que la imagen no nos bloquee la presentación y los elementos que están allí. ¿Listos? Entonces, recuerden, tenemos dos espacios por el que es posible que ustedes escriban, todos están habilitados para escribir. La idea entonces es que, si es posible, utilicemos el espacio de preguntas y respuestas. ¿Cómo identificamos el espacio de preguntas y respuestas? Lo identificamos porque tiene un simbolito como de mensajito y tiene PIR o QIA. ¿Listo? Así identificamos ese espacio. Listo. Muy bien. Ayer tuvimos un espacio en el que hablábamos acerca de la gestión del cambio dentro del sistema de gestión y cómo lo que hoy estamos viviendo nos modifica o nos altera de cierto modo lo que veníamos haciendo. Y más que alterarlo es entender que requiere de unos ajustes y de una mirada diferente de lo que venimos haciendo y ajustarlo a esa realidad. Cuando hablamos de la planeación y estructuración de un sistema de gestión de seguridad y salud, entonces es importante que tengamos en cuenta que debemos entender desde la importancia de la planificación, que esa planificación no es estática. Y un evento como estos nos demuestra definitivamente que de estático no tiene absolutamente nada, que lo dinámico que tiene el mundo, eso dinámico lo debe tener el sistema de gestión. Entonces, por eso planteamos este video chat para plantear unos elementos dentro del sistema que deberíamos tener en cuenta para la determinación de sistemas de control y prevención del COVID-19. Yo quiero primero que todo decirles algo, y es que posiblemente en medio de tanta información nos vemos como aturdidos y nos quedamos sin saber qué hacer. Y la realidad es que en este momento lo que nos han dicho es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Pero nos abrumamos y buscamos más y la verdad es que a veces o lo que nos están diciendo es venga, calma, que lo podemos hacer o lo debemos hacer de esta manera. Y eso es lo que queremos traer hoy, como consolidar y aterrizar un poquito todo eso que hemos visto. Tenemos que optar, cuando miramos el decreto 1072 de 2015, nos encontramos que en la planificación
nos dicen que debemos adoptar, que el empleador o contratante debe adoptar unos mecanismos para planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y que esos, digamos, esos mecanismos para planificar el sistema deben tener en cuenta la evaluación inicial y otros datos disponibles que aporten a este propósito. Entonces, hasta hoy hemos visto que los datos disponibles me los suministra una auditoría, una revisión por la dirección, una inspección, una verificación por parte de las autoridades, ¿cierto? Pero hoy esos datos que tenemos frente al evento que estamos pasando son los que me deberán permitir ajustar mi planeación. Entonces, lo primero de lo que nos tenemos que alejar es de pensar que la planeación es estática. Es pensar que planifiqué una vez y no vuelvo a planificar o ya así me voy hasta final de año. Y siempre les pongo un ejemplo que a mí me encanta, que a mí me parece muy bonito, porque encontramos empresas en las que revisamos el plan de trabajo, tengan claro que el plan de trabajo es el gran entregable de la planificación del sistema, y revisamos ese plan de trabajo, tiene 8 firmas, ¿cierto? Entonces, cuando les dice, vengan, pero aquí hay que ajustar esto, y la preocupación es, ¡ah! ¿Cómo volvemos a recoger todas esas firmas? Eso se demoró 2 meses para que me lo firmara este y este y este. Entonces, cuando uno les hace la reflexión y se dan cuenta que la preocupación es la firma, se dan cuenta que posiblemente no planificaron de una manera adecuada el sistema. ¿Que tienen el documento? Sí. ¿Que tienen el plan de trabajo? Sí. Pero que de manera pertinente hayan construido o hayan planificado un sistema, posiblemente no. Si mi preocupación se me queda en la firma, posiblemente hay mucho por hacer ahí, ¿cierto? Entonces, hoy debemos comprender que la planeación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo requiere revisión, seguimiento, ajuste. Y comprender eso nos permite implementar acciones acorde con la realidad del contexto que estamos viviendo, sea por cambios internos y externos que se presenten. ¿Qué vamos? Que posiblemente ustedes ya se han dado cuenta que muchas de las actividades que tenían planeadas hacer ya no se van a hacer, ¿cierto? O no se van a hacer en el momento y en el tiempo que lo tenían establecido, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer conciencia de eso. Y también viene una invitación y es, alejémonos de la preocupación de cumplir un objetivo. Y eso no significa que no sea importante, sino que lo importante es entender por qué no se cumple un objetivo, ¿cierto? Entonces, al final del año o en el momento de la verificación nos quedamos en cumplió o no cumplió el objetivo, pero nunca le hacemos zoom a esa realidad de por qué cumplí o por qué no cumplí. Y ahí es donde realmente está el error. Entonces, el problema no está en no cumplir un objetivo, el problema es en no tener claro por qué no lo cumplí, ¿cierto? Ahora, no me le pueden echar pues la culpa de aquí en adelante al coronavirus a todo, ¿cierto? Entonces, no cumplí el indicador de accidentalidad, es que el coronavirus, de enfermedades, es que el coronavirus, ¿cierto? Va a pasar, ¿cierto? Y va a influir de una manera significativa en nuestros sistemas de gestión. Pero hoy el llamado es, hagamos conciencia de eso, seamos realistas y no todo es perfecto, ¿cierto? Entonces, miren qué tan importante lo que estamos diciendo aquí, comprender que la planeación del sistema requiere revisión, seguimiento y ajuste, nos permite implementar acciones acorde con la realidad que estamos viviendo. Nos permite movernos y yo veo esta situación como una gran oportunidad para que soltemos esos sistemas de gestión de papel, para que soltemos esos sistemas de gestión que son estáticos y que se han vuelto una carga en las organizaciones y que realmente sean medios para alcanzar propósitos y no simplemente lo que tengo que hacer porque la ley me lo dijo, porque así me lo establecieron, porque así me lo plantearon, ¿cierto? Porque así me obligaron a hacerlo. En ese orden de ideas, digamos entendiendo que lo que planificamos
se va a tener que modificar, lo tengo que modificar. No es que quiera, lo tengo que modificar. Y eso no va a pasar solamente con seguridad y salud. Hoy sus organizaciones, perdón, están movidas, están sacudidas por lo que está pasando, ¿cierto? Y entonces, eso cómo nos lleva a ajustarnos y ajustar el sistema, entendiendo que entonces no es que la organización se tiene que ajustar al sistema, es que el sistema se tiene que ajustar a la organización y la organización al contexto, ¿cierto? De ahí que decimos que tenemos sistemas de gestión acorde con un contexto que planteamos. Cuando miramos entonces la planeación del sistema de gestión de seguridad y salud, nos encontramos unos elementos que son fundamentales y que son insumo para poder planificar el sistema. Y lo vamos a encontrar en la parte izquierda de la pantalla, donde encontramos 4 elementos que son fundamentales para poder planificar de manera adecuada mi sistema de gestión. Los requisitos legales, la evaluación inicial, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y digamos, de ahí parte o sale ya una política de seguridad y salud. A estas 3 primeras entradas le vamos a sumar algo que es como la estructura organizacional o esas, digamos, esa designación de responsabilidades que me permite entender hoy cómo se está visualizando el sistema de gestión dentro de mi empresa. Si es un tema que está completamente centralizado en una persona o si realmente es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es de la organización, ¿cierto? Y eso es muy sencillo saberlo. Cuando van a hacer la auditoría del sistema, ¿cierto? De seguridad y salud en el trabajo, entonces la personita de seguridad y salud dice, no, es que mañana me vienen a auditar. Ese mañana me vienen a auditar es como, mija, haga lo que pueda, eso es suyo, usted verá qué hace, ¿cierto? Ahí definitivamente no hay un sistema de gestión de organización, hay una responsabilidad asignada a una persona. Pero cuando entendemos que la auditoría es a la organización, porque el sistema de gestión es de la organización, entonces entendemos que realmente se están asignando unas responsabilidades en todos los niveles. Entonces, por eso es importante ese ítem o ese insumo como entrada, porque eso nos permite planificar un sistema de gestión de manera adecuada, nos permite planificarlo acorde con esa realidad. Entonces, si es una persona solita, uno dice, venga, solamente planifique lo que está en capacidad de hacer, lo demás no lo puede planificar porque se estaría comprometiendo con algo para lo cual no tiene capacidad. ¿Listo? Entonces, vamos a pararnos en cada uno de estos elementos y vamos a llevarlo al tema del COVID-19. A los 3 primeros le vamos a poner requisitos legales y de apellido COVID-19. ¿Listo? Entonces, requisitos legales asociados con COVID-19. ¿Los hay? Sí, hay un montón. Y en el último mes nos han bombardeado con circulares, resoluciones y decretos. ¿Cierto? Al final les voy a dejar un pastelito del tema para que lo tengan ahí. Bien. En la evaluación inicial, ¿será que el COVID-19 nos impacta la evaluación inicial? Pensemos en la evaluación de estándares mínimos y esta reflexión me gusta. Hoy puede pasar que estemos sintiendo o que estemos pensando que esa evaluación de estándares mínimos otra vez para revisar lo mismo, ¿cierto? Pero esta situación o esta contingencia por la que estamos pasando definitivamente va a hacer que nuestro sistema se mueva y que se desactualicen cosas. Es posible que esa actividad de reinducción o de inducción que yo tenía planificada para el mes de marzo, para el mes de abril, no se va a hacer. Por lo tanto, ese ítem de reinducción, yo no lo voy a poder calificar, bueno, si llego a hacer un ejercicio de revisión en este momento, o en abril o en mayo, ¿cierto? Un tema como exámenes médicos, un tema como actualización de documentos o revisión de documentos. ¿Por qué? Porque hoy nuestra atención y acción se volcó al COVID-19.
Entonces, realmente el contexto me puede modificar completamente, y hablando del contexto que me trae el COVID-19, me puede modificar completamente lo que hoy yo tenía estructurado y planteado. Por eso si yo hoy, no lo vamos a hacer obviamente, pero si yo hoy hago una revisión de mi evaluación o pasados unos días yo la hago, y me voy a encontrar que posiblemente me empiece a bajar esa calificación, ¿sí? Luego sigamos con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y pongámosle el apellido COVID-19. ¿Será que nos apareció un riesgo nuevo? Entonces ahí se generan como dos bandos, ¿cierto? Entonces el que dice, no, porque eso es de salud pública, ¿cierto? Y el otro que dice, sí, porque es nuevo y lo estoy exponiendo. Entonces, ambas posturas son ciertas. ¿Listo? Lo importante es que tengamos claro cómo le damos el manejo. Entonces, ¿qué debería pasar? Mi identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se debe ver modificada, se va a modificar, porque aparece un riesgo que en mayor o menor medida, dependiendo de la actividad económica de la empresa, dependiendo de si tiene restricción o no para laborar, le aplica o no, ¿sí? En mayor o menor medida hay un riesgo nuevo, en mayor o menor probabilidad hay un riesgo nuevo, con mayor o menor probabilidad. ¿Listo? En cualquier caso es un riesgo que tengo que identificar. Y si quieren, no nos quedemos en el riesgo ocupacional, no nos quedemos en la matriz de peligros y riesgos. Vámonos hoy a la gestión integral del riesgo. ¿Cómo nos afecta la continuidad del negocio? ¿Cómo nos afecta o nos impacta el riesgo psicosocial? ¿Cierto? Entonces no es solamente el hecho de pensar que es un riesgo biológico y como riesgo biológico no lo tengo porque estoy trabajando en mi casa, pero resulta que desde promoción y prevención de la salud de los trabajadores tengo la responsabilidad de identificarlo, porque si no lo identifico, entonces ¿cómo voy a establecer controles? ¿Listos? Entonces, desde ese punto de vista, eh, evidentemente, este contexto por el que estamos pasando, sí nos moviliza, sí digamos, altera el curso que traíamos, y eso lo tendremos que considerar dentro de nuestro sistema de gestión. ¿Listo? Dijimos que le vamos a poner el apellido del COVID-19 a los tres primeritos. Ahora pensemos en el adicional del que les hablé, que fue el de las responsabilidades en seguridad y salud. ¿Será que hoy, bajo este contexto y esta realidad, se asignaron o reasignaron responsabilidades asociadas con la definición de estrategias, la divulgación, y empezamos a aparecer los de seguridad y salud un poquito más importantes, empezamos a ser más visibles, empezó a ser más relevante la gestión de estos chicos y de estas personas que durante tanto tiempo han buscado la manera de ser visibles, ¿cierto? Entonces, sí nos cambia la dinámica. En las responsabilidades estoy segura que muchas empresas entonces asignaron o definieron un comité del coronavirus, el comité COVID-19, el comité de comunicación, entonces también un área como comunicaciones sale a flote y empieza a tener una relevancia diferente mmm, frente a esto que estamos viviendo. ¿Listo? Miren que yo solamente lo único que hice fue meterle o ponerle apellido a estos elementos que son de la planeación del sistema. Solamente haciendo ese ejercicio, la gran conclusión es que sí, que la planeación de mi sistema la tengo que modificar. Hoy mi prioridad cambió. Y yo no puedo seguir pensando que como en enero definí un objetivo que era, voy a decir cualquier cosa, reducir la accidentalidad en X o Y, ¿cierto? Y por allá de ultimito tenía una actividad de promoción y prevención, por allá, porque me lo van a pedir. La prioridad cambió y es una prioridad que es demasiado evidente y que además tiene un impacto y una severidad muy fuerte. ¿Listo? Entonces, sí, mi prioridad cambió, mi planeación cambia.
Marcela, pero si yo planifiqué para un año, ¿cómo vas a decir que de un día para otro? Sí, ahora la pregunta es, ¿desde cuándo debía haber considerado ese cambio de la planeación? Salieron los primeros casos en China y eso como que no es con nosotros. Se empezaron a ir para otros continentes y eso no es con nosotros. Llegó a América Latina y eso no es con nosotros. Llegó a Colombia y ahí sí como que de pronto, ¿será que sí es con nosotros? ¿Cierto? Y muchachos, no nos digamos mentiras, es muy posible que solo hasta hace 8 días, cuando empezó eh, la cuarentena por la vida, el simulacro de cuarentena, como lo hayamos llamado en cada una de las regiones, mm, fue que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Listo. Y entonces dijimos, no, esto es solamente este fin de semana, gente, váyanse para la casa, no se preocupen. Y apenas pasó el sábado y el domingo y dijimos, esto se extendió. Inicialmente el martes sí se podía, no se podía. ¿Y cuántos trabajadores el lunes festivo a las 5 de la tarde no tenían ni idea si tenían que ir o no a trabajar, si podían o no podían? ¿Cierto? Entonces uno dice, la planeación no es solamente la superestructura donde determino unos objetivos y unos indicadores, la planeación también es entendiendo esa realidad, cómo me mueve y cómo tengo que actuar. Listo. Sigamos entonces con esto, ya dijimos, estos son elementos que son entrada para la planeación. Al ser entrada para la planeación, nos llevan a entender que mi planeación se va a modificar. Cuando yo tengo estos elementos claros, los requisitos legales, la evaluación del sistema, los peligros y riesgos, las responsabilidades en seguridad y salud, yo ya puedo establecer una política de seguridad y salud, que es un compromiso que nace en la alta dirección, que compromete a toda la organización, y esa política es marco de referencia para la definición de los objetivos, y los objetivos yo los tengo que alcanzar y los tengo que medir. Entonces, ayer me preguntaban, Marcela, pero entonces la política la tengo que cambiar. Y yo creería que en este momento no, ¿cierto? Si dentro de la política estoy considerando la seguridad y salud en la promoción, la prevención y promoción de la salud de los trabajadores, pues digamos que ahí estoy involucrando el tema de coronavirus y que no necesariamente tiene que decir COVID-19 en mi política pues para evidenciarse ese compromiso con ese componente. Ahora, si yo en mi política no tengo dentro de los compromisos el de la promoción y la prevención, entonces sí hay que revisar, listo. Pero en teoría, digamos que ese gran compromiso de proteger a mis trabajadores involucra las acciones que hoy estemos implementando relacionadas con el COVID-19. Listo. Dijimos entonces la política es marco de referencia para la definición de los objetivos. Hoy tenemos unos objetivos planteados, espero, ¿cierto? Que todos en sus empresas hayan definido los objetivos de seguridad y salud. Los que no, ojo, porque se acabó marzo y entonces usted no planificó, usted no definió un horizonte, usted no dijo hacia dónde quería ir, y viene también el chiste de siempre, y es entonces cualquier bus le sirve, ¿cierto? Al perdido cualquier bus le sirve, ¿sí? O donde llegue, ya llegó, ¿cierto? Porque como no sabe para dónde va, entonces, bajo esa, digamos, o bajo esa realidad, hoy todos deberíamos tener unos objetivos de seguridad y salud. Pero también hoy deberíamos estar haciendo esa revisión de los objetivos que definimos y cómo se pueden ver modificados. Y lo que podemos decir dentro de mi sistema de gestión o deberíamos decir dentro de mi sistema de gestión es, listo, bajo este contexto que se modificó, que tuvo unos cambios, una situación que nadie esperaba y para la que nadie estaba preparado, me generó una prioridad diferente o me entregó una prioridad diferente. ¿Será que tengo que cambiar mis objetivos de seguridad y salud? Entonces podría aparecer que uno de esos objetivos o algunos objetivos o aparece un nuevo objetivo asociado con la promoción y la prevención de la salud de los trabajadores. Listo. Si modifico mis objetivos, tengo que modificar o incluir mis indicadores porque esos indicadores son la manera de medir los objetivos y el plan de trabajo es la manera de alcanzar los objetivos. Por eso, si ustedes hoy tienen un plan de trabajo y no tienen objetivos, lo que tienen es un listado de actividades, un cronograma de actividades. ¿Listo?
porque las actividades que ustedes definan deben ser en función del cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. Lo que usted determine y lo que usted defina debe ser para alcanzar los objetivos del sistema de gestión. Si no, lo que tenemos es un montón de actividades. ¿Listo? Entonces dijimos, vamos a hablar de la planeación y de la estructuración. Una vez planificamos el sistema, que es esto que estamos viendo aquí, tengo unas entradas, defino un horizonte, un foco, ese foco se puede, digamos, alterar o se puede ver modificado, porque mi contexto se ve modificado, cambia. Aparece entonces la estructura del sistema. Entonces esta estructura todos la conocemos y son todos los elementos que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo enmarcado en el decreto 1072 de 2015. Entonces, bajo esa mirada, vamos a pensar de estos elementos cómo los hemos venido articulando con la planeación, es decir, cómo eso que planificamos realmente le estamos dando respuesta con esta estructura, si estamos considerando todos estos elementos dentro de la estructura del sistema y nos vamos a preguntar qué elementos de la estructura del sistema requieren ajuste teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por la que estamos pensando. Entonces nos vamos a dar 2 minuticos, ¿listo? Y vamos a pensar en eso. Vamos a volver para acá, vamos a pensar de esta imagen que tenemos acá, ¿cuáles elementos se podrían ver modificados? Listo. Listo, entonces vamos a tratar de tener la respuesta de 3, 4 personitas que nos digan cuáles creen que pueden ser los elementos que se pueden ver modificados por acá. Adriana María Garzón por acá nos dijo una cosa, buenas tardes, entonces la sugerencia es reprogramar simplemente. No, no es cuestión de reprogramar, ese no es el espacio de preguntas todavía, pero me pareció importante aclarar este puntico. No es cuestión de reprogramar, ¿cierto? Es entender que la situación por la que estamos pasando nos afecta a la planeación y que más que reprogramar, perdón, es replanificar o repensar, no sé si la palabra replanificar exista, pues es repensar lo que estamos haciendo y lo que estructuramos o definimos como elementos del sistema de gestión. ¿Listo? Te voy a leer 5 cositas nada más. Ya no escriban más, porfa, que se nos llena esto acá. ¿Listo? Entonces dice, se vería afectado la gestión de peligros y riesgos, sí señor. Capacitación, sí señor. Política podría ser. Requisitos legales, sí señor. Acciones correctivas y preventivas, por supuesto. Capacitación, sí. La mejora continua, sí. La identificación de peligros, sí. Las responsabilidades, sí. Listo. Gestión del cambio, Alejandra Romero, excelente. Se nos modifica la gestión del cambio. Y cuando decimos se nos modifica es que la tengo que poner en función de, ¿listo? ¿Cuál es uno de esos grandes vacíos que hoy tenemos dentro del sistema de gestión? La gestión del cambio. Y aquí le llegó el momento de salir de protagonista. ¿Listo? Tiene que, digamos, salir a flote la capacidad que tenemos de implementar. ¿Listo? Cuando hablamos de gestión del cambio, todos creemos que como ya tenemos el procedimiento, como ahí está el flujograma, como ahí está lo que yo tengo una ficha de gestión del cambio, pero cuando vamos y revisamos, muchachos, realmente estamos aplicando el mecanismo de gestión del cambio. Y yo me atrevo a decir de manera respetuosa que no lo estamos haciendo de manera juiciosa. ¿Listo? Tanto es así que en los planes de trabajo uno encuentra es que documentar los cambios que se dieron en el año 2019. Me dice, hombre, bueno,
por lo menos pues desatrásese, pero no se deje coger ventaja. Y finalmente la gestión del cambio genera valor en la medida en la que yo aplico lo que está definido y entiendo la importancia de la anticipación, ¿cierto? Y de, y de decir, es que la gestión del cambio lo que busca es identificar los peligros y riesgos antes de la materialización del cambio, ¿cierto? Con COVID-19 no aplica, pues. Digamos que yo no podía decir, es que bueno, como el próximo año viene, no, eso no tenía manera de saberlo. Pero la pregunta es venir desde que el cuento empezó en China, lo que estaba pasando en España, en Italia, cómo se fue desplazando hacia los países ya de América, yo qué empecé a hacer al respecto. ¿Listo? Y eso es gestión del cambio. Bien. Chicos, alguien me dijo el plan de trabajo, claro, el plan de trabajo se ve modificado. Y alguien más dijo, desde mi punto de vista se modifica todo. Y la realidad es que sí. Todos los elementos que estamos viendo acá se van a ver modificados o afectados por la situación por la que estamos pasando. Piensen, por ejemplo, en un aspecto, en un elemento como compras y contrataciones. Listo. Hoy tenemos empresas que no están, digamos, funcionando, pero tenemos otras. Tenemos un tema de atención a clientes. Entonces, ¿qué hacemos con los clientes que estamos recibiendo? ¿Qué controles estamos teniendo con lo que recibimos? Entonces, los empaques. Y empieza a aparecer un montón de gestión que es adicional a la operación para lo que no estábamos preparados. Y efectivamente, en todo hay un impacto. Listo. Al final también les voy a dejar como un pastelito de cositas que podemos modificar o que deberíamos modificar fundamentalmente. ¿Listo? Por esta situación y acorde con gestión del cambio, se los dejo ahí para que le den una miradita. Un tema como investigación de incidentes y accidentes, ¿cierto? También se puede ver modificado, un tema como prevención, preparación y respuesta ante emergencias, entonces aparece una amenaza, ¿cierto? Que hoy, digamos, no es solamente un tema local, es mundial, y bajo esa mirada, entonces, ¿cómo se nos afecta o se nos modifica el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias? Vamos que creería yo que hasta este punto está claro el mensaje que queremos entregar, y es que no dejemos quieto el sistema, no sintamos que el sistema de gestión, como llegó el coronavirus, entonces no, después le sigo trabajando al sistema. No, el sistema lo tenemos que poner en función de esto que estamos viviendo y como al final del día, qué rico que lo que hayamos definido en el sistema de gestión nos ayude a fortalecer lo que está pasando. Un tema como los mecanismos de comunicación, los mecanismos de reporte de condiciones. Cómo los puedo poner en función de la situación, un plan de capacitación, a pesar de que no podemos tener aglomeraciones, a pesar de que no podemos tener grupos de más de 50 personas, que muchos estamos trabajando desde casa, cómo aparecen las oportunidades para darle una mirada diferente al tema de capacitación, cuántas empresas han sido, digamos, resistentes a un tema de capacitación virtual y hoy sí o sí nos están diciendo es lo que hay, es lo que tenemos, ¿cierto? Y también dentro de tantas reflexiones que hemos recibido nos han dicho, no volveremos a ver el mundo como lo veíamos antes. Y ojalá, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendizajes también nos van quedando en las empresas? Entonces, estas áreas que dicen, no, es que la capacitación me la tiene que dar, la inducción la tiene que dar, es el de seguridad y salud. No, hoy el de seguridad y salud seguramente no puede desplazarse a la empresa, entonces, ¿quién es el que está dando las charlas? El jefe. ¿Y eso hace cuánto lo estábamos pidiendo? ¿Cómo es que nos tenemos que reunir de manera virtual? ¿Cuántas veces nos dijeron, no, es que si bien es mejor que venga? No, eso es lo que hay. Entonces también, ¿cómo esta realidad nos va a modificar de aquí en adelante los comportamientos y tomemos como oportunidad también los aprendizajes que nos queden de este aspecto?
¿Listos? Digamos que un tema como auditoría y revisión por la dirección son los que menos, ¿cierto? A no ser pues que ustedes hayan tenido programada auditoría en este mes, ¿cierto? Pero ahí les afecta es más la ejecución como tal, pero no la estructuración como está definida pues el tema auditoría o de revisión por la dirección, ¿cierto? Cuando hagamos la revisión por la dirección saldrá como un elemento pues súper visible lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Bueno, ya dimos respuesta pues digamos que a esta pregunta. Vamos a enfocarnos entonces aquí en esta partecita. Yo no sé si yo puedo rayar por acá. Bueno, aquí en esta partecita donde nos dicen gestión de peligros y riesgos. La gestión de peligros y riesgos, muchachos, abarcan todos los demás elementos. Solo que aquí lo tenemos en un grupito que se llama gestión de peligros y riesgos y que de cierto modo siempre lo hemos entendido como las medidas de prevención y control y la jerarquía de controles. Y aquí no les quiero, digamos, simplemente enseñar o decir qué es un control de eliminación o de sustitución, o un control de ingeniería, un control administrativo, un equipo de protección personal. Quiero hacer una reflexión acerca de lo que durante mucho tiempo hemos insistido y es en que los controles de eliminación, sustitución y controles de ingeniería son los controles más efectivos porque son en la fuente y en el medio. Y somos súper resistentes a esos controles. Y siempre nos quedamos en los dos de abajo, en el control administrativo y en el equipo de protección personal. Y esos son controles blandos, ¿cierto? Y siempre les hemos dicho, los controles blandos son complementarios a los controles duros. Y no podemos dejar de pensar, perdón, en que los más efectivos son los de arriba, eliminación, sustitución, control de ingeniería. Esos seguirán siendo, digamos, en la gestión del riesgo serán los controles duros y serán los de mayor efectividad, ¿sí? Y son los que realmente van a ayudar a reducir la probabilidad. Pero la reflexión que quiero hacer aquí es que, ya les dije, los controles duros están en la fuente y en el medio, y los blandos están en las personas. ¿Por qué son blandos? Porque estamos hablando de personas, porque garantizar la adherencia a un protocolo no es fácil, no depende de mí como facilitador en muchas ocasiones. Doy una partecita, pero hay un tema de comportamiento, hay un tema de comprensión del riesgo, hay un tema de percepción del riesgo que hace que esos controles en la persona sean tan complejos y los vemos como los más fáciles y en las investigaciones de accidentes entonces decimos eh, eh, ¿cómo es que? Sensibilización en, resensibilización en, capacitación en, lección aprendida en, y cuando menos pensamos se repite el accidente. Y por eso son fáciles de escribir, pero su efectividad es muy baja. Lo que les quiero decir hoy es cuál es nuestra realidad hoy. Y es que dependemos netamente de nuestro comportamiento, de lavarnos bien las manos, de no tocarnos la cara, ¿cierto? De un montón de acciones que sí o sí, de no movernos de nuestra casa. Y ahí es cuando se nos vuelve el reto tan duro, porque eso con lo que hemos venido trabajando, aquí nos pusieron a prueba. ¿Listo? Entonces muchos lo hablan, lo llaman todavía el autocuidado, el cuidado propio, y son un montón de conceptos que hemos venido usando, pero que al final del día se centran en la persona, netamente en la persona, en su comportamiento, en que no nos toquemos la cara. Entonces nos han dicho, el virus no vuela. No, pero si por algún motivo tocas una superficie, no te lavas la mano, te tocas la cara, listo. Es una cosa muy sencilla para contagiarnos, ¿cierto? Entonces, hoy el esfuerzo, a pesar de que llevamos tantos años y tanto tiempo diciéndoles, muchachos, fuente y medio, no lo vayan a dejar de hacer, ¿listo? Pero hoy sí nos dijeron cuáles son esas acciones, ojo pues, que sean de impacto en las personas, porque ahí es donde está la clave, ¿listo? Y nos vamos a encontrar entonces, bajo esta realidad,
unas medidas de prevención o medidas de control y prevención en empresas y en personas. Listo. Les voy a poner aquí un ejemplo. Yo no sé si ustedes ya han explorado lo que ARL Sura ha publicado. Yo a veces siento que no nos damos cuenta de la cantidad de información para, pues, a favor de las empresas que hay en la página de Sura. Digamos que haciendo el ejercicio de revisar diferentes fuentes de información, me encontré con cosas maravillosas en la página de Sura. Y no es pues mi intención decirles es lo máximo, no. Pero mi intención sí es explórenla. Listo. Exploren que lo que han publicado es fabuloso. O sea, es posible que llevemos una semana entera construyendo un protocolo X o Y para una u otra labor. Muchachos, hay protocolos para, no sé, 8 de los oficios que hoy más comunes están afuera. Listo. El de, no sé, conductores, el de vigilancia, y un montón de información que posiblemente no lo hemos explorado y lo que estamos haciendo es construyendo, matándonos la cabeza de dónde lo sacamos. Listo. Aquí les traje un top de 5 lineamientos que deben cumplir los empleadores. Miren que yo les puse, pues, o les abarqué, pues, como bajo 2 miradas, aquí en este punto. Y estas medidas de prevención y control son las que vamos a llevar a nuestro mecanismo que tengo definido de peligros y riesgos, porque él me pide unas medidas de prevención y control. Cuando identifico entonces ese riesgo, estas son las medidas de prevención y control que yo debería incluir. Entonces, entregar a los empleados y contratistas información clara y oportuna. Cuando hablamos de información clara y oportuna, muchachos, es porque yo estoy segura que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que nos levantamos y podemos tener más de 100 mensajes, todos del COVID-19. Y entonces don Manuel Elkin Partarroyo dijo, y entonces una doctora de España, y entonces un doctor en Italia, entonces el Papa dijo, entonces, y una cantidad de información, ¿cierto? Que uno dice, yo llegué a un momento en que yo dije, no más, ¿cierto? Entonces, la información que entreguen a sus trabajadores debe ser información clara y oportuna y debe ser confiable, de fuentes de información confiables. No reenvíen, verifiquen la fuente. Ahí es que tiene los logos. Ya nos dimos cuenta que ese no es el determinante eh, para saber qué es bueno o no. Sí, pues que si es de ahí o no, pues cualquiera puede coger el logo de la gobernación de X o Y departamento, ¿cierto? O de X o Y ministerio. Entonces, validen de dónde están tomando la información. ¿Listo? Impartir capacitación. Bueno, entonces vamos a ir conectando aquí con los elementos del sistema. Entonces dijimos, entregar a los empleados y contratistas información clara y oportuna. Canales de comunicación. Hoy el sistema de gestión nos establece que debemos tener unos canales de comunicación interna y externa para trabajadores independientes de su forma de contratación, ¿cierto? Y aquí debemos incluir a los visitantes. ¿Listo? Creería pues que en este momento no hay muchos visitantes, pero igual pues tenemos que considerar entonces hoy cómo esos canales de comunicación que tenemos definidos desde el sistema de gestión se ven fortalecidos. ¿Listo? O incluso pues identificamos que tiene debilidades, entonces nos empiezan a aparecer acciones correctivas y preventivas que surgen de esta situación, y es que efectivamente no teníamos unos canales. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a pegar en la cartelera de la planta o en la cartelera de la cocineta y en la cartelera, y aquí estamos en un momento en el que ni en la planta ni en la cocineta están los muchachos, ¿cierto? Que están o en sus casas o están en otro. Entonces empezamos a explorar o a identificar otros canales de comunicación que realmente son efectivos. Seguramente a muchos les ha pasado, ¿cierto? Y es que nos damos cuenta que ese trabajador que nunca se ponía el equipo de protección personal, con el que yo peleé muchas veces, se lo di, don Ramiro, pero hoy está desesperado porque le entreguemos un respirador, ¿cierto? Hoy está desesperado porque le entreguemos unas gafas. Entonces, ¿qué tanta información estamos dando? Impartir capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de migraciones, salud, aseo y limpieza. Listo. Digamos que aquí
migraciones pues es uno de los ejemplos que nos ponen, pero llevémoslo a nuestras empresas. Tendremos que impartir capacitación a esas personas que hoy deberían, que hoy están prestando servicio. Recuerden que son solamente unas actividades las que están exentas de aplicar ese decreto, es decir, de no parar. Entonces, ojo con las personas que hoy estamos enviando a trabajar. ¿Listo? ¿Qué información les vamos a dar? Porque ellos hoy tienen un riesgo o digamos una probabilidad más alta de contagio por la exposición que puede haber en los medios de transporte. Identifiquemos, y ahí es tan importante la caracterización de la población, ¿cierto? Identifiquemos cuál es su medio de movilización, cuál es su medio para trasladarse de un sitio a otro, dónde viven, cuánto es el tiempo de desplazamiento, ¿cierto? Vimos que el martes fue supremamente complejo el tema del transporte público, pero evidentemente era un día como en el que dijeron no pueden salir, sí pueden salir y ya no pueden más. Entonces, eso se volvió una locura, pero si ya se han dado cuenta, incluso en las noticias nos hablan de una reducción del 90% del transporte público, de un 80% de personas que están en él. Entonces eso también nos va ayudando a disminuir esa probabilidad, pero entendamos esas personas que estamos mandando a trabajar, cuál es el riesgo al que están expuestos para poder establecer qué pasa. Entonces, digamos que aquí en esas medidas de protección, en esas medidas de prevención, de control, tenemos que caracterizar a la población que estamos enviando a trabajar, qué labor realizan, con qué tienen contacto. Obviamente, cuando es sector salud, pues la probabilidad por la exposición es supremamente alta y digamos que hay unos controles y unos protocolos muy establecidos, pero en estos casos, no sé, vigilancia, aseo, qué cosas específicas se tienen que tener. Y esas son las cositas que yo les digo que van a encontrar en la página de Sura. Promover el teletrabajo o trabajo en casa. Aquí nos parece importante que tengan clara esa diferencia. El teletrabajo está reglamentado. ¿Listo? Hacer teletrabajo implica que se hace una verificación del puesto de trabajo, que se hace una inspección, que hay un reporte a la ARL, una notificación, hay un otro sí, hay varios elementos alrededor del teletrabajo y eso ya está reglamentado. ¿Listo? Lo que muchos estamos haciendo, o en la gran mayoría lo que muchos estamos haciendo es trabajo en casa. ¿Sí? Marcela, pero entonces ahí no estamos verificando condiciones. No, es que estamos en una emergencia sanitaria, estamos en un momento eh, donde nos tenemos que alejar un poquito o un montón de la perfección, ¿cierto? Y ojalá pudiéramos garantizar unos puestos de trabajo, pudiéramos garantizar unas condiciones, pero como no lo podemos hacer, mitiguemos esa situación con la mayor cantidad de información, pero información que sea objetiva, información que sea adecuada, información que le sirva al trabajador, ¿cierto? Hoy muchos de sus trabajadores están trabajando en el comedor de su casa, pero ¿cómo así que en el comedor, muchachos? Es que no todas las casas tienen muchos espacios. Puede que esta personita solamente tiene la cocina, la sala, el comedor y el cuarto, ¿cierto? ¿Cuál es el espacio que le queda? El comedor. Listo. Demos la información para que el comedor sea un espacio organizado, para que cumpla con unas características mínimas, pero hoy no podemos garantizar que todos tengan la silla ergonómica o que tengan la mesa a la altura, ¿cierto? Esa realidad la tenemos que entender, ¿sí? Mm, Cuando tenemos personas trabajando, ¿cierto? Entonces, para la prevención del contagio, suministrar los elementos necesarios. Esto es según las recomendaciones del Ministerio de Salud, esto es acorde con los riesgos de exposición, ¿cierto? No todos necesitan respirador, ya nos han insistido de muchas maneras, el respirador es para el que tiene síntomas, no es para todos. Y hoy también nos hacían como un llamado de el sector salud es quien realmente necesita estos equipos en este momento. Yo en la casa no los necesito, no acaparen, o quien está haciendo una labor que no tiene exposición con otras personas. Entonces, digamos que es aterrizar eso que hoy está pasando para que en el momento que lleguemos al pico más complejo, las personas que realmente se tienen que cuidar puedan hacerlo.
y reforzar las medidas de limpieza, prevención y cuidado en los centros de trabajo. Ahora estaba, digamos, revisando y en la página de la Organización Mundial de la Salud dice 5 pasos para prevenir el contagio del coronavirus. Entonces, posiblemente cuando las personas abren ese link, esperan pues como la fórmula mágica. Y la verdad, muchachos, es que no dice nada diferente a lo que ya sabemos. Y no estoy criticando el espacio, me parece fabuloso, porque finalmente lo que nos están diciendo, mire, es posible que en este momento lo que necesitamos es tan básico que no lo creemos. Y es lavarnos las manos, usar el codo para estornudar o para toser. El distanciamiento del aislamiento, distanciamiento social, pues que llaman que en la Organización Mundial de la Salud nos dicen que de 1 metro, ya nos han venido diciendo pues desde el Ministerio de Salud 1,5 metros, 2 metros, ¿cierto? Entonces son las recomendaciones básicas. Aquí no hay una fórmula mágica y volvemos al eje con el que arrancamos y eran las personas. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Bueno, no les quise poner aquí pues acciones específicas en las personas, chicos, porque ya les voy a mostrar, digamos, unas fuentes de información de donde ustedes pueden tomar datos importantes, incluso en sus conjuntos residenciales y todo lo demás. Para cerrar y para, digamos, recoger lo que hemos venido conversando, mi sistema de gestión desde la planeación se ve afectado por la emergencia sanitaria que estamos viviendo, por esta contingencia social del coronavirus. Al verse afectado, entonces los elementos desde la planeación y estructuración del sistema se ven modificados o se ven afectados. Eso implica que mi sistema se me mueve, me cambia un poco la prioridad que traíamos. Eso no es malo, es simplemente aceptar que y hacerlo pues de manera sistemática y ordenada, que se nos cambie un poco la prioridad, que posiblemente este año va a ser un año atípico en el que los objetivos en algunos casos no los voy a cumplir por el coronavirus y en otros casos los voy a cumplir por el coronavirus. Puede pasar que en este periodo se nos disminuya la accidentalidad y nosotros súper felices, entonces dijimos, sí, cumplí mi meta, pero la razón es el coronavirus, ¿cierto? Entonces, no, lo malo no es cumplir o incumplir, sino no saber por qué no cumplo o por qué cumplo. ¿Listo? Cuando hablamos entonces de esos elementos que me afecta el sistema de gestión, encontramos que hay uno muy importante que es todo el tema de la identificación de peligros y asociada a esta, la gestión de los peligros y de los riesgos. Mi recomendación es todo, absolutamente todo lo que estén haciendo a razón del coronavirus, documentenlo. Inclúyalo dentro de la gestión que están haciendo de los peligros y de los riesgos, involucren al COPAST en estas acciones, en la socialización, en la generación de ideas, ¿cierto? Involucren estos grupos de apoyo para que no se nos, digamos, se nos pierda la continuidad. Si podemos mantener las reuniones, mantengámoslas, aplicando, obviamente, los lineamientos que tenemos establecidos. Esto que viene de aquí en adelante son como esas ayuditas que quise dejar en la presentación. Esta presentación se las van a enviar una vez finalice el video chat. ¿Listo? Les quise dejar documentalmente qué deberíamos ajustar. Aquí esto es de manera general, pero si se dan cuenta como la identificación de peligros es transversal a todo, entonces eso nos mueve un montón de elementos. Listo, pero aquí saqué como los más relevantes. El tema de requisitos legales ya les voy a dejar. También les queda también en la presentación qué requisitos legales se tienen que incluir. Eso es lo que hasta hoy está publicado. Tendrán que seguir incluyendo los que sigan saliendo, que les apliquen. El tema de peligros y riesgos, el plan de trabajo anual, ya entendimos que si hay unos nuevos objetivos o unos objetivos que se cambian, se me modifican mis prioridades. Los registros, es posible también, puede pasar, para aclarar, que ustedes ya hayan tenido o hayan establecido un objetivo asociado con la promoción y prevención. Entonces, todas las acciones me las van a llevar a ese objetivo. ¿Listo? Los registros de gestión del cambio y matriz o mecanismo de mejora. ¿Listo? Fuentes de información confiable y que está vigente. La página de Sura que tiene un sitio especial o específico, perdón, para el COVID-19.
La página del Ministerio de Salud también tiene un sitio específico para el COVID-19 y esta es la Organización Mundial de la Salud. Este es el sitio pues que está en español. ¿Listo? ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Yo creo que ya hemos sacado un montón, pero digamos que me parece importante también resaltar que el sistema de gestión se hace más visible para empleadores y contratantes, se activan valores como la solidaridad y la preocupación por el otro, el factor humano como un elemento esencial en la continuidad del negocio, cambian los hábitos que favorecen al medio ambiente y la salud de las personas y hay una mayor conciencia de la aplicación de medidas de prevención y contención como mecanismo de mitigación del impacto. Este último es que si yo me cuido, lo que lo que voy a ayudar es a aplanar esa curva, que es lo que nos vienen diciendo. ¿Listo? No sé si recuerdan el top 5 que les leí de actividades del empleador. Eso está, perdón, en una ABC que tiene ARL Sura, que me parece también súper chévere para compartir, de la situación laboral por emergencia sanitaria. Para que lo descarguen, es un documento. Y este es el pastelito que les dije de los requisitos legales que deberíamos incluir en la matriz de requisitos legales. ¿Listo? Vamos a dar espacio a las preguntas. Andrés, vamos a canalizar. Andrés nos va a ayudar, que aquí ya nos podemos volver a ver. Vamos a ver si Andrés nos va a ir leyendo las preguntas. Hola Marcela. Hola Andrés. Y hola a todos los participantes, una muy buena tarde. Bueno, vamos a dar como un espacio, me da mucho gusto. Mi nombre es Andrés Mauricio Castañeda Escobar, hago parte de Educación para el Cuidado de ARL Andrés, Sura. perdón, yo nunca dije mi nombre. Perdón. Bueno, empecemos. Soy Marcela Dale. Giraldo y los voy a acompañar en este resto de espacio, listo. Oh, súper. Bueno, vamos a empezar por acá. Me han hecho unas preguntas, Marcela. Vamos a iniciar desde el chat de preguntas. Al inicio nos preguntaron acerca de ¿cómo se puede realizar un control frente a un trabajador que aún sin ser convocado en su lugar de trabajo, asiste? Por gusto, entre comillas, en caso se podría realizar un llamado de atención o escrito. Sí, digamos que, miren, cuando hablamos de requisitos, tenemos que entender que existen unos requisitos legales, ¿cierto? Que son establecidos por las autoridades y unos requisitos que son propios de la organización. En ningún caso, los requisitos que son propios de la organización pueden ir en contravía de los requisitos legales. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que si a mí hoy los ministerios, en la presidencia, las autoridades me están diciendo, el aislamiento es, digamos, la instrucción. Yo tengo que, como empleador, tengo que buscar la manera para que la mayor cantidad de personas de mi empresa se queden en casa. Obviamente hay unas excepciones, ¿cierto? Entonces aquellos que producen productos básicos de la canasta, y hay un listado de productos esenciales en la contingencia. Entonces, obviamente esos que no paran, porque los necesitamos como, digamos, insumo vital, lo que tiene que hacer el empleador es garantizar unas medidas de rotación, de cambio de turnos, bueno, unas cosas de ese tipo para esas personas que tienen que ir. Pero si ya el empleador hizo la tarea de darle la instrucción de trabajas desde casa, lo puedes hacer o X o Y, porque dentro de las circulares que han sacado dan las alternativas que hay para los empleadores, que está el tema de trabajo en casa, teletrabajo cuando aplica, un tema de anticipación de vacaciones, licencias no remuneradas, están todas las opciones. Y el empleador, perdón, la opción que le da al trabajador es la de trabajo en casa y el trabajador no cumple, no solamente está incumpliendo una norma interna de la organización, está incumpliendo un requisito legal y si a él lo paran, lo sancionan. Y ahí, digamos,
no, si él no tiene el permiso del empleador, la sanción es para el trabajador, ¿cierto? Y es la sanción de 960, 70.000 pesos, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, sí, porque hay un desacato, ¿sí? Y ya desde lo que tengan definido en su reglamento interno, dentro del área de gestión humana, escala de sanciones y demás, sí debería o sí se podría hablar de una, pues digamos, de un llamado a atención. Bueno, súper bien, Marcela, muchas gracias. Hay otra persona, la señora Andrea Prada, nos pregunta, ¿las empresas deben seguir brindando información, por ejemplo, vía correo electrónico relacionados con el COVID-19 a los empleados que se encuentran realizando teletrabajo en casa? Sí, sí, y es muy importante que haya información permanente. Yo no puedo dejar, digamos, dejarle la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, al Estado de darle información y la comunicación. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, no sé si ustedes ayer se dieron cuenta, ¿cierto? Entonces ayer en todos los canales, en todas partes estaba el presidente con los ministros, ¿cierto? Y yo lo vi, pero yo no puedo garantizar que X o Y trabajador lo haya visto o que todos lo hayan visto. Yo me tengo que responsabilizar por la información que le debo dar a mi empleado, a mis trabajadores. Ahora, los riesgos empiezan a modificar. Entonces, mira, apenas llevamos una semana, ¿cierto? Y ya en muchas partes empezamos a hablar de salud, del tema de salud mental. Incluso ayer uno de los invitados que tenía el presidente era un psicólogo, ¿cierto? Y cómo afrontar este momento dándole, digamos, la importancia que tiene el tema. Entonces, las comunicaciones tienen que seguir, tienen que ser comunicaciones pertinentes, basadas en fuentes confiables, porque también es una manera de darle tranquilidad al trabajador. Hoy hay muchos trabajadores que si bien saben que los mandaron para su casa, hay incertidumbre, hay un montón de sentimientos que como empleador los deberíamos disminuir dando ese acompañamiento o esa, digamos, información pertinente, permanente. Súper bien. Bueno, hay otra persona que nos pregunta que si un trabajador se contrae el COVID por ir a trabajar, ¿es una enfermedad laboral? Pone entre paréntesis, uso de transporte público. Listo, entonces mira, digamos que ahí lo que se tiene que considerar es el origen, ¿cierto? Hoy estamos hablando de una emergencia sanitaria, de un tema que es de salud pública, ¿sí? Eh, lo que se entra a revisar y Sura, hoy digamos hacía como la consulta para poderles tener una información un poquito más certera al respecto. Sura hoy está construyendo como, digamos, la, lo que debemos tener en cuenta, porque es una de las preguntas más comunes que encontramos. ¿Qué puede pasar? Que hay una, digamos, un origen claro o una exposición clara, como por ejemplo el sector salud. Sí. En ese caso, casi que uno diría, listo, ahí hay una relación directa por causa o vocación del trabajo. En los otros casos es donde viene el tema de investigación, es donde viene el tema del análisis, y si bien en este momento para darle una respuesta a tu caso, yo no te puedo decir sí o no, porque depende definitivamente de un análisis, de una determinación del origen, que finalmente el origen, ¿quién lo califica? La ARL. Entonces hoy lo que se está trabajando y lo que se está, digamos, se tiene claro es que para aquellos casos en los que la correlación es directa, pues ahí no hay duda del tema, ya hay unos protocolos establecidos para eso, pero en los otros casos lo que tiene que haber es como un análisis y una revisión, porque yo no puedo asegurar que fue en el transporte, ¿cierto? O fue en su casa, o fue. Entonces ahí no se catalogaría de origen laboral. Bueno, muy bien. Y continuando, hay una... eh, Andrés, sí, dame un segundito, perdón. Marce. La señora Daniela Alejandra Londoño nos hace una pregunta y es acerca del formato de inspecciones de teletrabajo que brinda Sura, donde indica, dame un segundito que es que están escribiendo,
donde indica que se podría realizar para conocer la condición en que el teletrabajador, el trabajador estará y en caso de que no sean las mejores, se podrían dar recomendaciones para trabajar de acuerdo a los espacios. Sí, claro, digamos que es un instrumento que podemos utilizar, pero es importante que lo diferenciemos y esto es más como para evitar desde el riesgo jurídico, evitar como esa situación que se puede dar por no hablar de manera adecuada del término. Me explico. El teletrabajo está reglamentado y tiene unas normas y unos requisitos muy específicos. Que ojalá hoy todos pudiéramos decir estamos bajo esos lineamientos, pero es imposible, ¿cierto? Pero lo que tú planteas es, hay una listica de chequeo, incluso hay un micrositio en la página de Sura del teletrabajador que es excelente, es buenísimo porque te da unos videos, una información súper chévere. En la página principal de Sura, más o menos como en la mitadcita del recorrido, lo pueden encontrar. Y es fabuloso, claro. Pero que no se nos vaya a generar como esa confusión entre el trabajo en casa y el teletrabajo, pero lo puedes utilizar y me parece una medida válida completamente. Muy bien. Si una empresa ha decidido que sus trabajadores estén en licencia no remunerada hasta nueva orden, incluyendo personal del área de seguridad en el trabajo, ¿qué manejo se le daría desde el sistema de gestión y seguridad en el trabajo? No, lo que pasa es que la licencia no remunerada fue uno de los mecanismos o uno de los elementos eh, o una de las medidas que el Estado habilitó como una posibilidad. Ahí definitivamente lo que hay es una suspensión, digamos, por decirlo de alguna manera, de la operación, y ahí dentro del sistema de gestión lo dejamos registrado, y esas actividades, ahí sí, digamos que hablamos de una reprogramación de actividades y demás, teniendo en cuenta el periodo en el que la organización paró la operación. ¿Sí? Incluyendo Muy seguridad y bien, salud, claro. O sea, si todos pararon, entonces eso incluye a seguridad y salud. Si realmente pues todos pararon, ¿cierto? Si no, quienes ok, queden tienen que garantizar la continuidad de las medidas de prevención y control que se establecen porque finalmente hay una responsabilidad de organización. ¿Sí? perfecto. Nos preguntan que si se debe incluir en la matriz de riesgos el COVID-19, aunque mis trabajadores no son de la salud, son administradores y operativos. Sí, digamos que ahí también hay como unas posturas divididas al respecto. Si tú me preguntas a mí, esto es un tema que nos está pegando a todos, de una u otra manera tiene un efecto en todos. Entonces, desde el componente psicosocial, desde el tema de salud mental, desde el tema de promoción y prevención, desde el tema de riesgo biológico, puede que no haya un contacto directo, pero hay una exposición que se puede dar por la operación que estoy realizando. Y si bien puede que por la exposición mi probabilidad sea baja, es la manera que tengo para también documentar los controles que estoy estableciendo para que me baje más la probabilidad. Entonces yo sí lo incluiría. Ahora, perdón, qué pena. Hay otra manera de hacerlo. Y es que no necesariamente la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo la tengo que hacer toda en la matriz. Yo puedo tener dentro de mi gestión del cambio, tengo ese paquetico que se llama COVID-19 o coronavirus, ¿cierto? Y entonces en ese paquetico tengo el análisis del riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que lo más importante es que yo pueda evidenciar que hice el análisis de ese riesgo, que lo gestioné, que definí unas acciones. Es otra manera de hacerlo. Ok. Hay una, la señora Alejandra Romero nos pregunta que si la difusión de información sería responsabilidad del gestor de salud y seguridad o de la alta dirección y recursos humanos. La responsabilidad de la comunicación es del empleador, ¿cierto? Ahora, seguridad y salud entra a jugar un papel supremamente importante, ¿sí? El área de gestión humana, el área de comunicaciones, pero digamos que aquí también es el momento de entender que esto es un tema de organización, por lo tanto, eh, quienes, te pongo este ejemplo.
Supongamos que yo tengo un grupo de trabajadores que tienen que realizar o que tienen que operar. Ese grupo de trabajadores tiene o un coordinador o un supervisor o un representante, una persona que nombré como vigía, alguien. Ahí esa responsabilidad se traslada a él y es quien coordina esas actividades, quien deberá garantizar la comunicación de todos los aspectos necesarios del tema. Ok. Dentro de las medidas y de prevención, hay varias preguntas acerca con las mujeres que están en estado de embarazo. Algunas medidas preventivas o algunas condiciones necesarias que nos han impartido o qué nos puedes recomendar, Marcelo. Ven, hoy, y por eso hay que estar pues revisando las fuentes de información. Hoy en la página del Ministerio de Salud salió un comunicado específicamente para personas en estado de gestación, bebés, pues niños chiquitos, todo. Dale una miradita. Yo enseguida les voy a tratar de compartirles la pantalla, pero solo al finalizar, porque ayer me pasó que cuando hice el cambio se nos cayó la llamada. Esperemos que no pase, ¿cierto? Pero ya al finalizar les voy a mostrar la página del Ministerio de Salud. Y te muestro dónde están esos comunicados y dónde están hablando específicamente de mujeres en estado de gestación. Perfecto. Adicional, nos hacen una pregunta que el señor Gelar Gutiérrez le pregunta que cuáles normas o documentos legales debo incluir a la matriz legal del SST. Mira, el super pastel que te puse. Todas estas, ¿cierto? Solo que le vas a dar la miradita, porque por ejemplo, si tú no eres del sector educación, no te aplicaría la circular conjunta, ¿cierto? Pero puede pasar que como es conjunta de Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, hayan elementos que sí puedas tomar. Entonces, yo me atrevería a decir casi que todas estas nos aplican, pero darle una miradita que este es el compendio de normas que se han sacado alrededor del COVID-19 y todas estas las deberíamos incluir. Muchas gracias, Marcela. Bueno, iremos a ver qué nos preguntan. Nos preguntan que, el señor Carlos nos pregunta, si nosotros no paramos porque somos una de las empresas exentas según el decreto, ¿cómo debo apoyar la actualización o modificar mi plan de trabajo, ya que la DSCT está en teletrabajo? Perdón, otra vez. El señor Carlos nos pregunta que si nosotros no paramos porque somos una de las empresas exentas según el decreto, ¿cómo debo apoyar la actualización o modificar mi plan de trabajo, ya que la DSST está en teletrabajo? No, lo que pasa es que las actividades se siguen aplicando y se siguen dando. Si la personita de SST está en teletrabajo, trabajo en casa, igual sigue dando unos lineamientos y unas directrices. ¿Qué va a pasar? Que empezamos a entender como empresa que esto no es un tema de una persona, o sea, no porque ella no esté, no se deba ejecutar, ¿cierto? Es que en los líderes es donde se da el despliegue del sistema de gestión. Y el coronavirus ha sido un excelente profesor en ese tema, o sea, nos ha enseñado que es que no es, esto no es, imagínate, hoy dejarle el tema al de seguridad y salud, no, es que eso es un tema que nos está afectando a todos. Entonces, digamos que para tomarlo como experiencia y como ejemplo, aquí lo que tenemos que hacer es, listo, mantener una comunicación permanente con SST, incluso con gestión humana y con otras áreas, de quienes le pueden dar directrices sobre qué comunicar, cómo comunicarlo, y quienes están operando, impartir o desplegar esas directrices o esos lineamientos que se den. Ok, también nos preguntan si hay algún caso en una empresa ya conocido, pues, y dentro de las pruebas con COVID, es una empresa que tiene el autorizado para laboral, ¿lo debe reportar por la ARL o por la EPS? Ve, inicialmente, si no es sector salud, ¿cierto? Se debe reportar a la EPS, ¿cierto? Y ese es el canal, pues, o a las secretarías de salud para hacer, pues, como todo el proceso. Pero es un proceso que inicia con la EPS. Y de ahí
Ya digamos, si se determina un origen del COVID diferente al general, entonces eso ya pasaría pues a la ARL, pero en este momento el canal va a ser la EPS. Súper bien. Adicional nos preguntan que si debe actualizar o volver a firmar el plan de trabajo o solo adiciona actividades preventivas del COVID. Listo, entonces, primero tenemos que soltar esa preocupación de la firma. ¿Listo? E incluso cuando ustedes entreguen esos planes de trabajo, garanticen esa claridad en la información y este es un plan de trabajo propuesto, inicial, pero me lo puede modificar. Esto es para que haya claridad, porque yo sé que les va a pasar, pero yo ya no había firmado eso, ¿y para qué lo tengo que firmar otra vez? ¿Cierto? Entonces digamos que vuelvan el tema dinámico, háganlo a través de un acta en el que comunican qué cambios tuvo, sin necesidad de sentir que el problema es la firma. O sea, lo tenemos que tener firmado, la verdad, porque nos lo están pidiendo firmado. Pero encontrémosle sentido de fondo al plan de trabajo. Entonces, mi recomendación es que a través de una acta, a través de un correo, informen las modificaciones que tuvo y ya. Listo. Miremos por acá. La señora Natalia nos pregunta, la empresa presta servicios de aseo y mensajería. ¿Qué medidas me propones aparte de elementos de protección personal, capacitación y todas las que mencionaste antes? Es que el personal no es muy dado al tema virtual. ¿Cómo puedo reforzar esas medidas de intervención, sobre todo al personal de aseo? Bien, digamos que hay, digamos, en cuanto a las medidas, no nos va a cambiar nada de lo que ya nos están diciendo y nos están planteando, que les ponía el ejemplo pues de los cinco pasos para prevenir el contagio. La manera de reforzarlo, si tú dices, digamos que son relacionadas al tema virtual, entonces se pueden generar cartillas a través de charlas directamente con el jefe, en grupos pequeños obviamente, a través del celular. Entonces, más que otras medidas, es que otros mecanismos. Y definitivamente aquí lo que tenemos que entender es que el mecanismo más efectivo es el que me permita llegar a todos mis trabajadores teniendo en cuenta el contexto de mi empresa, ¿cierto? Entonces, yo lo haría, si es posible, a través de esos líderes o esas personitas que están como a cargo de las cuadrillas, coordinadores, ¿cierto? Supervisores, con unas cartillitas, unos volanticos, eh, pero hay que seguir fortaleciendo y no dejarlo de repetir y hacerle seguimiento al uso. Bueno, ahí la señora Alejandra también nos pregunta acerca de, ella labora en una organización que es pequeña, en la cual el área de sistemas de gestión está en desarrollo y todos estamos en trabajo en casa. Se dificulta un poco la gestión en el sentido de que se genera la sensación de aislamiento a la persona que gestiona el sistema. ¿Qué estrategia se podría implementar para continuar con esa situación? No, tenés que reactivar a los grupos de apoyo, el COPAS, Comité de Convivencia, que realicen reuniones virtuales a través de comunicados y correos electrónicos, tienen que habilitar los espacios de comunicación y fortalecer este momento, en este momento fortalecer la comunicación por otros medios, ¿cierto? Entonces era lo que les decía al principio. ¿Cuántas empresas reacias al tema de capacitación virtual y cómo vamos a dar una inducción virtual y cómo vamos a dar, y hoy no tenemos más alternativa, pero tenemos que garantizar que quien lidere ese proceso, quien lidere esa área, jalone las acciones, se mantenga en comunicación, se mantenga activa, porque antes lo que necesitamos es que sea más visible como un facilitador del momento por el que estamos pasando. Bueno, Marce, invitamos de pronto a las personas que nos hagan más preguntas respecto al tema generado. No sé si de pronto tienen. Por acá nos pregunta el señor Rubén Darío
Dentro de los requisitos legales no se tienen en cuenta las cartas como documento legal. Ejemplo, la carta vertical de la ASIN, Asociación Colombiana de Infectología. Si no se tienen como requisitos legales. Si no se Esa tienen, es la si se pregunta. tienen en cuenta como los requisitos legales. No, O no, sea, porque dentro de finalmente... Ajá, dime, vuélveme a leer, por favor. dentro de los requisitos legales no se tienen en cuenta las cartas. Un segundito que están copiando. Dentro de los requisitos legales no se tienen en cuenta las cartas como documentos legales. Ejemplo, la carta puedes ver de la Asociación Colombiana de Infectología. Carta abierta. No, ven, pues me imagino que estás hablando de la que publicaron el día de hoy o ayer. Eh, Eh, listo, más que un requisito legal, en los sistemas de gestión los podemos tomar como documentos de origen externo y que nos pueden llevar a movilizar o a construir políticas alrededor de. Pero más que ser digamos, un insumo jurídico o un documento que habilite una acción, no, moviliza, ¿cierto? Pero no, tú los puedes tener si tienes un compendio de documentos e incluso lo que les iba a mostrar, les voy a mostrar enseguida del Ministerio de Salud, ¿cierto? Tú puedes tenerlo ahí como compendio de documentos que facilitan la estructuración de comunicados, ¿cierto? Eso de cierto modo lo que nos ayuda a fortalecer más que a determinar un actual, pues basado en la norma. ok. Nos preguntan que si es posible hacer las elecciones del COPAS virtualmente. Estaban programadas para esta semana. Las reuniones y las capacitaciones, sí, Y háganlas. las elecciones, y las elecciones. Las elecciones también, si tienen posibilidad de que todos sus trabajadores lo hagan de manera virtual a través de la herramienta de Sura, eh, lo pueden hacer, les permite que a través de un link puedan votar. Si lo pueden hacer, háganlo. Bueno, Si ya nos tienen están haciendo una posibilidad, pregunta. dime. Sí, Marci. Nos hacen una pregunta, pero es más como enfocada, pues a ver qué les podemos entregar, pero es más enfocada, pues como también directamente a sus empresas. Tengo dos empleados, la señora Jeffrail, el señor Jeffrail, tengo dos empleados mayores de 60 años a cargo de operador de maquinaria amarilla en un relleno sanitario. En primera instancia, tomamos la decisión de enviarlos a casa con vacaciones anticipadas. Quisiera saber qué otras medidas podríamos tomar si el gobierno extiende el aislamiento social obligatorio. Pues mira, yo creería que en la medida, y yo creo que eso lo hemos ido viendo todos, ¿cierto? En la medida en la que va avanzando el tema y en la que van surgiendo las situaciones y los casos y la curva como se va moviendo, van saliendo las medidas del gobierno, pero también las alternativas desde los diferentes ministerios. Entonces, yo en este momento no me podría anticipar porque obviamente ya nos están diciendo esto se puede extender y aquí empezamos a tener un montón de sentimientos no solamente por los trabajadores, sino también por los empleadores, ¿cierto? Porque hoy el que es empresario también tiene en vilo un montón de cosas. Entonces, más que en este caso yo no tendría la capacidad de decirte que la alternativa es esta o aquella, sino que esperemos cómo van alivianando el tema también con las medidas que se van tomando. En la medida de lo posible, si podemos evitar que estas personas vayan, hacerlo, sino garantizar el cuidado, la protección, como todos los elementos y más considerando pues como la operación, que extremar las medidas que hoy están definidas, porque te aseguro que desde el cuidado como tal, no hay nada adicional que haya que hacer más que no tocarse la cara, lavarse las manos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está, por decirlo así, el reto? Es en entender esa operación, cómo incrementa la probabilidad por la exposición, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué medidas tenemos que extremar teniendo en cuenta esa operación o esa actividad? Entonces alguien decía, entonces échele desinfectante a los paquetes. Entonces dice, sí, pero es que estoy en un relleno sanitario, ¿cierto? Eh, ¿Qué trajes lo puedo poner? ¿Qué traje puede usar? ¿Cierto? Diferente, obviamente, una mascarilla que posiblemente no es la que lo va a proteger. Eh, pero yo creo que hay que ir avanzando también paulatinamente con lo que nos viene entregando, particularmente en este caso en lo que nos viene entregando el gobierno.
Bueno, la señora Sandra nos pregunta que actualmente cuenta con elementos de protección personal en la IPS donde labora, de acuerdo a los lineamientos pues, que el Ministerio de Salud despidió para la protección de a riesgos pues, profesionales. Debido a las contingencias de la pandemia, ha sido difícil conseguir proveedores, en este caso si llega pues, al punto en el que no hayan elementos de protección personal para el laboral. ¿Qué otras recomendaciones se darían? No, es que ahí ustedes tienen una exposición muy clara y lo que nos están diciendo es realmente quienes lo necesitan son ustedes, ¿cierto? Aquí viene un tema de conciencia colectiva. Yo ahí, digamos que decirte la opción adicional es este tipo o aquel de protección, no. Aquí hay un tema de conciencia colectiva. Obviamente, para ustedes lo que tiene que incrementar son las frecuencias de los lavados, la frecuencia de la limpieza, la frecuencia de la desinfección, em, pero tenemos que garantizar que ustedes tengan sus equipos. Listo. Nos preguntan que si en un futuro tengo personas contagiadas con el COVID, debe documentar el sistema de vigilancia epidemiológico. Em, lo que pasa es que más que un sistema de vigilancia epidemiológico, lo que tenemos que tener son las alternativas, pues, o las acciones, perdón, de protección y promoción, ¿cierto? Yo creería que más que un sistema de vigilancia es garantizar las medidas de prevención y control que hoy ya están establecidas y que se tienen que ir fortaleciendo. Ya nos están diciendo, lo más crítico no ha llegado, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos que hacer un trabajo supremamente fuerte en esa sensibilización y en esa comprensión del cuidado para evitar una situación crítica como la que vivió Italia, como la que está viviendo España. Entonces, más que un programa de vigilancia, se podría tener, pero yo diría que más que eso, entendamos la situación hoy por la que estamos viviendo, que es un evento que va a pasar, ¿cierto? Esperamos. Ahora depende cómo se siga comportando en el tiempo y depende del tipo de empresa. Andrés, te Hola Marcela. propongo darle una miradita. Si quieres, paremos ahí el tema de preguntas porque tenemos que darle espacio al siguiente video chat. Paremos ahí para poderles mostrar la página del Ministerio de Salud, que me parece importante que le den una miradita. Clarísimo, adelante. Gracias. Nos seguimos viendo, ¿cierto? Andrés, ayúdame Sí, tú a Marcela. responder si nos Sí, estamos dale, viendo. ¿Listo? Sigamos dale, dale, conectados, Andrés, dale. para que tú me digas si por algún motivo perdemos la conexión. Seguimos aquí, ¿cierto? Todo muy bien, Marcela. Listo. Listo. Miren lo que les quería mostrar. En la página del ministerio, ¿cierto? MinSalud, Ministerio de Salud, ellos tienen un sitio específico para el tema de coronavirus. Entonces, les quería mostrar. Documentos técnicos. Entonces, mira lo que les decía ahorita. Lineamientos provisionales para la atención en salud de las gestantes recién nacidos y para la lactancia materna en contexto de la pandemia. Entonces, para la persona que nos estaba preguntando el tema de mujeres gestantes, hoy salió este documento técnico y miren el montón que hay, pues como para, de ahí podemos tener pues como información. Tema de noticias, documentos administrativos, son los requisitos legales que yo les puse ahí en la presentación. Y este que me parece súper chévere, ¿cierto? Que este es el de las infografías. Entonces, pongamos este, que me parece en los propiedad horizontal. Entonces hay unas recomendaciones, información para la administración, las zonas comunes, ¿cierto? Ese es uno.
Agua para el consumo, miren, para usuarios de vehículo particular y bicicletas. Entonces aquí hay otras recomendaciones que se pueden tener en cuenta. Y lo que les mencionaba de Sura. Miren, por ejemplo, en el sitio de Sura, que este es el sitio del COVID-19. Entonces, este es el ABC que les puse el link, que si le dan clic en la presentación los lleva a este ABC, unas recomendaciones de acuerdo con unas perspectivas, unas recomendaciones sectoriales y unas recomendaciones por oficios. Entonces, lo que les contaba para conductores, restaurantes, vigilantes, docentes, personal de aseo, personal de salud, ¿listo? Y eso lo vemos de esta manera, oficios. Personal que atiende público. Listo. Y aquí están las recomendaciones. Y miren, se van a dar cuenta que en el cuidado personal, sea cual sea, digamos, el oficio, las recomendaciones están asociadas con evitar tocarse la cara, la nariz, la boca, lavarse las manos, cambiar el uniforme. ¿Listos? Chicos, yo creería que esta es la información que teníamos para ustedes. Realmente esperamos que haya sido de valor y que les genere, digamos, les haga clic y lo conecten con su sistema de gestión. Seguramente nos seguiremos viendo. Creo que el video lo pueden acceder a él a través de la página. Y ya, seguimos en contacto. Andrés, muchas gracias. Y a todos, muchísimas gracias. Listo, Marcela. Y para todos, pues el tema de la certificación que nos han preguntado, aparecen en la página web donde pueden descargar sus certificados. Aquella persona que hace el registro en contacto de salud y seguridad, ahí aparecen los registrados para los asistentes. Y el tema del video, sí quedan las grabaciones y estarán pues, posteriormente siendo montadas en la página. Listo, muchísimas gracias para todos. Listo, una feliz tarde. Hasta luego, Bueno. Marce, muchas gracias por todo. Ok, Listo, a hasta ti, luego. Andrés, gracias.